pesar de que estoy algo resfriada, para enseñarles algunas cosas de respiratorio. ¿Ok? Hoy día la idea es que vamos a ver solo semiología. Pero lo primero que quiero hacer, aprovechando que tienen esta pequeña pausa para entre medio dos clases, nada que ver, ¿ya? Es saber si ustedes saben cómo respirar. ¿Se han dado cuenta cómo respiran? Siento que no respiro nada. ¿En serio? Siento que no respiro nada. Ok, tóquense la guatita. ¿Sí? Respiren tranquilos. Respiren más profundo. ¿Qué sintieron? Se les hinchó la guatita, ¿verdad? ¿Por qué? Perfecto, desciende el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, y aumenta la presión intraabdominal. Muy bien. Tóquense el cuello. ¿Sí? Ahora quiero que respiren tranquilos y de repente tomen todo el aire que puedan. ¿Lo sintieron? ¿Sí? Hay unos compañeros que tienen mejor cuello que otros. Si necesitan tocarles del lado, también lo pueden hacer. Respiren profundo. ¿Lo sintieron? Esos son los músculos accesorios de la inspiración. Tóquense de nuevo la guatita. Y ahora quiero que boten, tomen todo el aire que puedan, boten rápido, fuerte. ¿Sintieron los abdominales? Sí. ¿Sí? Perfecto. Súper bien. Acabamos de pasar todo lo que era fisiología respiratoria, mecánica ventilatoria en unos pocos segundos. Entonces lo que necesito ahora es saber un poquito más de fisiopatología con respecto a la semiología, que es a veces una lata pensar de que ustedes tienen que hacer todo esto de semiología pensando primero en la anamnesis. En la anamnesis que no solamente va a tener los síntomas principales, que es lo que vamos a ver, sino que nunca se olviden de preguntar del hábito tabáquico, de los antecedentes ocupacionales. Increíble haber tenido alguna vez un paciente que yo decía tiene una fibrosis pulmonar, pero resulta que siempre estuvo ligado a la empresa del calzado. Hizo una silicosis, si no me equivoco, pulmonar. Falleció de eso. Pero eso, como no fue detectado prematuramente, nunca pudo ser apoyado de verdad desde el principio. El ambiente domiciliario. Me acuerdo de una de mis tutoras cuando yo estaba en el lugar de ustedes y que me hablaba de aquel caso que había encontrado de citacosis y asociado a la presencia de pajaritos en la casa. Aves. De la exposición, de la exposición a contaminación aérea, que me encanta y podemos hablar después si ustedes quieren, consumo de medicamentos como la amiodarona, factores hereditarios, enfermedades respiratorias previas como la tuberculosis o lo que llaman sombras al pulmón, y enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide, ¿cierto? Pero vamos a hablar principalmente de los síntomas y signos. Entre ellos vamos a encontrar todos estos. Y lo primero que yo les voy a decir es que ustedes tienen que ver cómo una persona respira. ¿Ya? ¿Y qué es lo que van a ver? Lo principal es el patrón respiratorio. ¿Cómo respiran las guaguitas? ¿Han tenido guaguitas chicas menores de 4 meses? Ellos alternan entre respiración torácica y respiración abdominal, y es normal. Hasta los 4 meses. Después de los 4 meses debería ser como nosotros. Y la frecuencia respiratoria también depende de la edad. Pues 30, 50 recién nacidos, imagínense cómo respiran. Y nosotros alrededor de 13, 20, con un promedio
que respiran también es muy importante. Y tan solo mirando a un paciente cómo respira y preguntando, y la pregunta es, si usted es diabético y respira, y tú le preguntas, ¿es diabético? Sí, cetoacidosis diabética. 90% posibilidad de que le toques. ¿Ya? Y si tiene dificultad respiratoria. Entonces, claro, uno puede ver el patrón respiratorio, que era lo que les comentaba, taquipnea, si tiene una frecuencia respiratoria alta, bradipnea, una frecuencia respiratoria baja y una respiración atáxica, que es un patrón caótico, muchas veces que respiran profundo, otras superficial, y que lo ven en pacientes que tienen alteraciones del sistema nervioso central. La profundidad de la respiración que ya les conté, y cuando tienen dificultad respiratoria, si tienen dificultad respiratoria solo por disnea, por ejemplo, tienen algunas cosas y otras no. Cuando realmente es una dificultad respiratoria asociada a músculos accesorios, a cansancio, a obstrucción o disminución de la distensibilidad pulmonar, tienen además otros signos, ven el aleteo nasal, el balanceo de la cabeza, la retracción de la musculatura y del tórax. Esto es lo que yo les contaba. Taquipnea se considera mayor de 18, no 12, 18 por minuto, pero en la práctica usamos mayor de 20. Y menor de 12 si es bradipnea. ¿Ok? Hiperapnea es cuando aumenta el VT, que es lo que usamos como volumen corriente. ¿Ya? Hipolipnea es no solamente cuando aumenta el volumen corriente, ¿saben lo que es el volumen corriente? ¿Se acuerdan? Espirometría, ya, perfecto. Y la polipnea es aumento del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria. Esta es una respiración de Kussmaul o acidótica, y esto es el caso de un Cheyne-Stokes, que es una respiración que aumenta, después disminuye y después vuelve a aumentar. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, cuando hay una disminución del flujo hacia el cerebro, y por lo tanto el cerebro lo que sensa es oxígeno, para un poco, no oxígeno, vuelve a aumentar, ¿cierto? Y lo otro que yo les contaba, también la cianosis, difícil de ver, ¿ok? Tienen que tener una hemoglobina mayor de 5. La protrusión labial, ¿lo habían visto alguna vez? ¿No? Cuando hay alguien que le cuesta sacar el aire, aumentan la presión de expiración. Así. Y si ustedes ven al abuelito típico que fumó toda su vida, ven que está fumando y después bota así. Generalmente por un enfisema pulmonar. Y el hipocratismo digital o acropaquia, que mis pacientes dicen, ¿y de dónde sacó esto? De Hipócrates. Ya Hipócrates describió eso. ¿Vean los dedos redondeados? Eso es típico de la hipoxemia crónica. Lo describió para aquellos pacientes que les costaba respirar por mucho tiempo. Y lo describió en griego. Y aún así uno con solo eso puede hacer un diagnóstico o sospechar, por ejemplo, una fibrosis pulmonar. Pasemos a otros síntomas, como la tos. La tos es un alto reflejo que necesita de receptores de irritación de las vías aéreas ante estímulos químicos o mecánicos, como el niñito que se traga un soldadito, una pelotita, una semilla y empieza a toser. Y tiene una fase de inspiración profunda y respiración aguda cerrada, que significa tener una presión más de 300, o sea, alrededor de 300 milímetros de mercurio. Con eso yo siempre le digo a las personas, a los pacientes, ¿y usted cree que teniendo irritada la garganta, con ese flujo, no va a tener
dolor al toser. Finalmente con eso se abre la glotis. ¿Cuáles son los efectos? Uno trata de eliminar los cuerpos extraños de secreciones, pero puede ser tanto que causan neumotórax, síncope, desgarros musculares y he visto hasta fracturas mortales. La tos puede ser aguda, menos de 3 semanas, o crónica, mayor de eso. Si son menos de 3 semanas, uno sospecha que hay una infección. Si es crónica, empieza a pensar en otras cosas. O ya sea una infección por tuberculosis, alguna cosa así, o una descarga nasal posterior, sinusitis crónica, reflujo gastroesofágico o un asmático. Y también tiene que ver la característica de la tos. Hay toses que son expiratorias paroxísticas, que es como... ¿Lo han escuchado? ¿No? Eso es típico de los niñitos que tienen tosferina o alguna infección respiratoria, que sobre todo tienen vías aéreas superiores mucho más pequeñas que las nuestras, que rápidamente se pueden obstruir haciendo un estridor después de la tos. Es lo típico que uno tiene en una urgencia respiratoria, en una urgencia pediátrica. Una productiva como la bronquitis, el catarro, la fibrosis quística. ¿Lo sienten? ¿Sí? Esa es una tos productiva, húmeda. Pero hay algunas que no son productivas. La tos perruna. ¿La han escuchado? Una tos seca, que no dejan de toser, como que se ponen rojo. Esa sí la han escuchado, muy bien. ¿Alguien la puede hacer? A ver. ¿Alguien ha tosido absolutamente seco? Sí. Yo también soy productiva, así que no la puedo hacer, lo siento. Pero es típico de las laringitis. Sobre todo, sí, cuando están difónicos empiezan... ¿Sí? ¿Cierto? Y las espasmódicos, por ejemplo, las infecciones por clamidia, que ha sido bastante frecuente últimamente y que llegan así como, no puedo dormir, no, nada, la tos, la odio, etc. 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que pensar? Momento de aparición del día. Típico de la sinusitis, que en la mañana amanecen tosiendo y botando desgarros mucopurulentos. El tiempo de evolución, claro, y la presencia o no de expectoración para saber de dónde viene. Si es la laringe es más seca, si es el bronquio es más húmedo, y los factores desencadenantes, porque algunas pueden ser alérgicas, asmáticas, etc. Entonces, lo que uno pregunta es ¿ante qué esto aumenta o se desencadena? El asma bronquial, exposición al alergeno, frío, la insuficiencia cardíaca, que es típico que se acuestan y empiezan con tos, un equivalente a la disnea paroxística nocturna. ¿Sí? El reflujo gastroesofágico, que tienen esta disfonía matinal y que empieza la tos también al acostarse o al hacer fuerza. El hábito tabáquico, que tiene esta bronquitis crónica, que era parte de la limitación crónica del flujo aéreo o EPOC inicialmente descrita, y que tiene esta tos matinal productiva o bronquitis crónica, que es una tos de al menos 3 meses por al menos 2 años consecutivos. Las bronquiectasias, que empiezan cada vez que se infectan, empiezan con tos productiva abundante, y enfermedades pulmonares intersticiales, que son toses secas. De solo salir a comprar el pan, empiezan... Y eso es típico. ¿Ya? Perfecto. La de reflujo gastroesofágico podría ser, por ejemplo, como la que da después de la caña. Después de tomar. Cuando te has botado algo así, cuando has llegado a vomitar y estás... Sí. Sí, puede ser. ¿Qué es lo normal? Normalmente nosotros producimos mucosidad, sí. Y de hecho, es posible que lleguen pacientes con ustedes y le digan, sácame esa cosa que siempre te tengo que tragar. Generalmente se puede producir alrededor de 100 ml de mucosidad al día, que normalmente deglutimos. Si hay gente que lo siente,
la mayoría obviamente no lo sentimos. Esta mucosidad es 90% agua, también está formada por glicoproteínas y lípidos y aumenta ante exposición a gérmenes, factores químicos y físicos. ¿Una lacrimógena? Ah, ya. Hay varios que al tiro dijeron que sí. Y existe la tos serosa, mucosa, purulenta y la hemoptónica. Y créanles, ¿ya? Bueno, dado que los voy a exponer antes a lo que a ustedes no les gustaría, eso es una broncorrea. Esa es la secreción mucopurulenta que ustedes sacan cuando les hacen quimio a un paciente que tiene, por ejemplo, una neumonía, una bronconeumonía, una neumonía necrotizante. También en el caso de los cánceres y de las bronquiectasias sale eso. ¿Ok? Eso es lo que uno aspira. Dependiendo del germen puede ser más amarillo, más verde, y los olores respectivos. Esta es la vómica, escrita vómica, que viene de vomitus, que viene de vómito, que es cuando llegan a ser de tal magnitud las secreciones que hacen un esfuerzo para toser y botan una gran cantidad de secreción. ¿Lo he visto alguna vez? Sí. Lo vi en un niño que trabajaba en una cafetería del hospital, que se desmayó, llegó al reanimador, hizo y botó una cantidad enorme de secreciones purulentas porque tenía una caverna pulmonar que él no conocía. Y también está la bronquitis, la eliminación de sangre de origen infraglótico, que puede ser masiva, mayor de 100 ml por hora o mayor de 500 ml al día. Chuta, he tenido hemoptisis masiva que no me he dado cuenta porque las personas suelen no guardarles estos regalos para que vean cuánto han botado. ¿De acuerdo? Y darse cuenta al segundo día no es bueno. ¿Ya? ¿Qué es la disnea? La disnea es tan solo eso, sensación de falta de aire o dificultad respiratoria. ¿Ok? Si esta es súbita, siempre piensen en una embolía pulmonar, un neumotórax o hizo un infarto, por ejemplo. Y les llegan a ustedes pidiéndole kinesioterapia y de repente hay algunos de ustedes que han dicho esta cuestión, vienen por la cara, yugulares, no es como muy mía, le pidieron el electrocardiograma y yo he tenido kinesiólogos que han diagnosticado un infarto. Y puede ser lenta y progresiva, por ejemplo en el caso de una neumonía, también en el caso de insuficiencia cardíaca congestiva. La causa de disnea puede ser múltiple, respiratoria, cardíaca, metabólica, como el caso de la cetoacidosis diabética u otras acidosis metabólicas, hematológica en el caso de las anemias moderadas a graves, y también puede ser psicógena. ¿Sí? ¿Cómo se presenta? Como una disnea de esfuerzo o disnea de reposo. La típica disnea de esfuerzo muchas veces tiene que ver con la capacidad circulatoria. Y uno piensa más en las cardíacas, pero también en el caso de las respiratorias, por ejemplo, muy característico de la fibrosis pulmonar. Algo más de otras limitaciones crónicas del neumonía en sí, el EPOC también. La disnea de reposo es aquella que es permanente. Se incluye la ortopnea y la disnea paroxística nocturna y también la platipnea, que se puede dar en el caso, por ejemplo, de un shunt arteriovenoso intrapulmonar que tuve una paciente hace 3 semanas de eso, y yo no podía, llevaba 2 años consultando por disnea.
Disnea cuando se acostaba, le pedí a una angiota que le encontré esto y no hay nada que hacer, pero por lo menos para un diagnóstico. ¿De qué se trata? Perdón. ¿Cuáles son los mecanismos? Uno es que haya una disminución de la distensibilidad de la pared torácica. ¿Se acuerdan de los famosos corsets que usaban en los 1800? ¿Han visto la...? Les aseguro que eso producía una disnea permanente. La disminución de la distensibilidad pulmonar que se da propiamente en los pacientes con fibrosis pulmonar o aquellos que tienen un lóbulo menos. El aumento de la resistencia de la vía aérea tanto central como periférica, laringitis, cuerpos extraños, tumores, limitación crónica del flujo aéreo, asma, fibrosis quística y en el fondo lo que produce, cuando se produce también una ventilación excesiva para el nivel de actividad. Es decir, es una desproporción entre el esfuerzo de los músculos respiratorios y la ventilación lograda. Por ejemplo, en este caso es cuando respiran rápido, corto y no logran ventilar efectivamente. ¿Existen grados de disnea? Sí, esta es del British Medical Research Council, que lo clasifica de 0 a 4, que es desde solo con ejercicio extremo, que cualquiera lo tendría, hasta la que le impide dejar su domicilio, y lo que uno le pregunta si se pone la chomba, ¿le cuesta y le falta el aire? Sí, grado 4. Vamos al dolor torácico. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué te duele el tórax? Bueno, porque te pegaron, sí, también, pero existen causas pleuropulmonares de los músculos, cardiovasculares, gastrointestinales y psiquiátricas. ¿Cuáles son los dolores típicos? El pleurítico es el dolor que toma aire y siente la puntada, ¿ok? Y que tiene que ver con el frote o inflamación de la membrana pleural, de la pleura ya sea parietal o visceral o ambas. ¿Ya? El traqueal, que es lo típico que les dicen tosí toda la noche y me duele al respirar. Osteomuscular, que también tiene que ver con un síndrome típico, que es me duele aquí cuando respiro. Y tiene que ver con las articulaciones costocondrales, que al hacer así, y como no pueden evitar hacerlo todo el día, les duele. También me llegaron alguna vez me llegó un par de pacientes, mujeres que iban al gimnasio, y llegaron las dos juntas que tenían algo contagioso porque les dolía la apófisis sifoides, después de haber hecho 60 abdominales, que no solían hacer. También puede doler, y por eso causa la consulta. La neuritis intercostal, en el caso del Estreptococcus, el dolor de hipoangina y el dolor esofágico, no se les olvide, puede darse, por ejemplo, por una calasia, y yo he tenido pacientes tirándose al piso porque les duele el tórax, y sobre la camilla, sí, tirados, gritando. ¿Ok? Ahora, ¿pueden sacar conclusiones de solo ver un tórax? Sí, claro. Porque hay varios tipos de alteraciones del tórax que vamos a ver, como el pectus excavatum, que puede ser una anomalía congénita, que vamos a ver cómo es. El carinatum, acuérdense de la carina de las aves, se parece a una paloma, pecho de paloma, que es como el papiloma, o también le llaman quilla de barco, que a veces se asocia a raquitismo, osteopetrosis o simplemente una alteración congénita. Asimetría en el caso de la escoliosis, y pueden tener desde niñitos, cuando tienen alguna anomalía congénita cardíaca, pueden tener un abultamiento precordial. El ángulo costo-external, este que está aquí, generalmente es de 45, pero cuando tienen pacientes que tienen esto ancho, que le llaman
endomorfo, que claro, puede ser porque era gordito, pero puede ser asmático. Puede tener una limitación crónica del flujo aéreo, un EPOC, y ese ángulo se desplaza. La expansión torácica, y disminuye la malnutrición, ¿ya? La expansión torácica hay que ver en realidad cómo los niños, especialmente importantes niños, y en el caso de la respiración paradójica, que lo acabo de ver hace una semana atrás, ustedes ya se tocaron la guatita. Saben que cuando toman aire, la guatita sale. Pero tuve un paciente que yo decía, pero se va a morir. Por suerte me dejaron conectarlo a ventilación mecánica no invasiva, al menos, ¿ya? Porque cada vez que él respiraba, se le escondía la guatita. Y tú dices, se está agotando. Es parte de la respiración que uno dice. Y el gine también me acompañó y también así como, se va a morir, acá, ahora. ¿Ya? Son cosas que uno aprende con el tiempo y que sabe que eso es malo. Miren, esto es un tórax en tonel. ¿Cuántas veces no han visto un paciente así a un señor que tiene la boca toda llena así como de arrugas, que es flaco, que tiene un tremendo tórax en la micro, en el metro, ¿cierto? Suele ser por hiperinsuflación pulmonar y esos suelen ser pacientes con EPOC. ¿Ok? El pentum excavatum, esto es como un corte, es un corte transversal y es cuando el esternón está más cerca de la columna vertebral y esto es lo que pueden ver. Y este es el tórax carinatum. ¿Sí? Profe, Bueno. el segundo, el excavatum y el carinatum, se pueden lograr a través de malos hábitos, quizás, pero de forma no tan exagerada como esa. No tanto. No tanto. Puede ser absolutamente congénito. De hecho, hay muchos que tienen familias con esto. ¿Ya? Cuando es extremo, puede tener algún tipo de compresión de pulmón o corazón. Y en ese caso, muchas veces se opera. Pero tal como vimos, puede ser más bien carencia. Veamos lo que es una cifoescoliosis. Vean esta escoliosis y ustedes dicen, eso Néter está poniéndole color a la cosa, ¿no? Yo he visto pacientes así, que llegan así, curcunchitas. Ese tipo de pacientes, para que ustedes logren que esos pulmones se expandan dentro de esa cavidad alterada, es bastante difícil. Y he tenido pacientes con ventilación mecánica no invasiva periódica para lograr que sobrevivan a ese nivel. Y esto es lo típico del paciente añoso que anda así, ¿lo han visto? Y que también tiene una alteración ventilatoria más bien restrictiva. ¿Ok? ¿Qué les voy a decir en el caso de este paciente que tuvo una toracoplastía? Puede haber tenido un tumor, una tuberculosis, y que en ese tiempo sacaba la mitad de un pulmón. Obviamente también tiene una alteración ventilatoria restrictiva. Ok, esto es lo que a ustedes les interesa y quizás esta es la diapositiva que les va a quedar para futuro, porque a ustedes lo que más les interesa es saber cuándo el paciente ya está fatigado. ¿Cuándo? Y es bien difícil de saber. La fatiga de la múscula inspiratoria es la incapacidad de la musculatura inspiratoria, que sabemos que es principalmente el diafragma, como también los intercostales externos, para continuar generando suficiente presión para mantener la ventilación alveolar. Y lo que ustedes ven normalmente es que el tiempo inspiratorio es alrededor de 0,4 en la tercera parte del total. Que la presión transdiafragmática, que la pueden medir, la media es de 5 a 10 centímetros, la máxima de 100, y que ustedes pueden hacer una relación de media con máxima que debería ser menor de 0,1.
y que la presión inspiratoria, que lo miden con un pibómetro, ¿ya? Debería ser mayor a 70 centímetros de agua. Pero cuando hay fatiga de músculos inspiratorios, uno ve que la inspiración es más larga, que ocupa un mayor tiempo dentro de la inspiración total, que la presión transdiafragmática media es prácticamente el 40% porque no son capaces de establecer una presión inspiratoria máxima y por lo tanto la presión inspiratoria máxima desciende bajo 60 centímetros de agua, ¿ya? Y hay un índice que también esto lo usan mucho menos, que hace una relación entre el tiempo de inspiración y la presión media versus máxima, que es mucho más sensible, pero lo usan bastante menos en clínica. ¿Cuáles son? O sea, cuando ya están viendo que el paciente no es capaz de inspirar, que no tiene la capacidad de hacer una presión inspiratoria máxima, que cada vez le cuesta más o que ocupa más tiempo inspiratorio, empiezan a pensar en las causas. Y para eso es la fisiopatología. Si aumentan las cargas inspiratorias, disminuye la distensibilidad pulmonar, aumenta la resistencia a las vías aéreas y aumenta, uno de los mecanismos es el aumento de las cargas inspiratorias y otro es la disminución de la fuerza muscular inspiratoria. ¿Cuándo aumentan las cargas? Cuando el pulmón no se puede expandir, por alguna razón. Cuando hay un aumento en la resistencia a las vías aéreas, por ejemplo, tapones mucosos. Cuando hay un aumento de la impedancia torácica, lo mismo que yo les decía, restrinjan. O sea, ¿cuánto no es de difícil que un kinesiólogo vea a un paciente que tiene una limitación crónica del flujo aéreo, un EPOC, que hizo una bronquitis y que además tuvo una fractura de la columna dorsal y que está usando un corset? Dígame cómo diablos lo tratan. Interesante. Y la disminución de la fuerza muscular inspiratoria, que uno sabe que la mayoría de estos pacientes respiratorios crónicos ya tienen una atrofia y asociada a desnutrición. ¿Alguien ha visto un paciente con una limitación crónica del flujo aéreo? ¿Alguien ha visto como un paciente que ya tiene una época avanzado, cada vez que viene a consultar, se apoya así en la camilla? ¿Cierto? Porque fijan la cintura escapular y eso les permite usar la musculatura respiratoria accesoria. Pero si ustedes le sacan la manito para tomarse una cucharada de sopa, ya se producen descalabros. Por lo tanto, esto no es inusual. Factores coadyuvantes, hipoxemia que también afecta a los músculos respiratorios, la hipercapnia, la disminución del gasto cardíaco que se da en este tipo de pacientes y alteraciones hidroelectrolíticas. Lo que yo más he visto es, por ejemplo, las alteraciones del potasio, también del calcio, que se ven asociadas a disminución de la capacidad respiratoria de estos pacientes y que hay que compensar antes de pedirle el máximo. ¿Cuáles son los signos? En realidad, esto es lo primero que ustedes ven. Ven que empieza, pero despacito, cortito, y uno ve que ya se está agotando. Empiezan a usar la musculatura respiratoria en reposo. Ven cómo contraen el cuello, ven cómo contraen la musculatura abdominal. Elevan la cintura escapular y los ven así, ¿cierto? Y alternancia del diafragma intercostales, esto es lo que yo les contaba, que luego llega a la respiración paradojal, que finalmente hace que uno piense que o le pones el tubo o se muere. ¿Y qué pasa en la respiración normal? Ustedes ya vieron cómo disminuye la presión acá, se eleva el diafragma, se contrae el diafragma, baja el diafragma y aumenta la presión intraabdominal. Por lo tanto, sale el agua, ¿cierto?
se puede contraer, la respiración aumenta el diámetro anteroposterior por los intercostales externos, por ejemplo, pero no es capaz, o por el uso de la musculatura accesoria, disminuye la presión intratorácica y eso que se traduce hacia el abdomen, y se produce esta cosa como de que se entra la guatita con la inspiración. Ok, hablamos de todo un poco. Hablamos de tos, secreciones, respiración, forma del tórax. Todo esto es semiología. Tiene sus causas. Ahora hablemos de los ruidos pulmonares, que es lo que a ustedes les interesa, ¿o no? Son de los pocos que usan estetoscopio y bien usado, ¿ya? Así que tienen que saber que hay dos tipos de ruidos que son normales. Uno es el murmullo pulmonar, que le dicen murmullo pulmonar porque uno escucha. Y es exactamente eso lo que escucha. Y eso lo escuchan al pulmón transmitido. Y los sonidos traqueales que se escuchan mucho de una frecuencia, que esta puede ser mucho más agudo, pero que lo escuchen acá, con una I más que acá, que es como con una A. ¿De acuerdo? Para que lo entiendan un poquitito. ¿Ok? No les puedo traer estetoscopios, lo siento. Pero los sonidos que aquí le pusieron adverticios son los sonidos anormales. Uno debería escuchar solamente el paso del aire. Cuando empiezan a escuchar, por ejemplo, que ese paso del aire ya no sale normal, sino que escuchen, perdón, ¿se escuchó la sibilancia? Yo les dije, voy a traer la demostración. Eso es una sibilancia, que es exactamente lo que ustedes están escuchando en los pulmones cuando hay una obstrucción de la vía aérea. ¿Ok? Diferente es lo que escucharon entre medio y que salía como secreciones. Eso es exactamente lo que escuchan, que se llaman roncos. ¿Ok? Que a veces puede ser tanto, por ejemplo, los PRS, las infecciones por PRS, se escuchan como si tuvieran una olla hirviendo adentro. Así. ¿Ok? Ahora van a llegar a escuchar todas las cosas en la casa pensando qué puede ser respiratorio. Y las crepitaciones. ¿Alguien ha arrugado alguna vez un papel celofán? ¿Sí? Eso es un crépito. Las sibilancias tienen que ver con la vía aérea central o inferior, ¿de acuerdo? Y se ve principalmente en la obstrucción de la vía aérea, ya sea por bronquitis, por EPOC, por asma. Los roncos tienen que ver con la vía aérea mayor, tráquea, bronquios principales y las secreciones, bronquitis, traqueitis. ¿Ok? En cambio, los crépitos son la apertura de la vía aérea pequeña o incluso de los alvéolos y por eso se escuchan esas cosas. ¿Ok? Y eso significa que cada alvéolo, cada vía aérea estaba cerrada y se vuelve a abrir, ya sea por inflamación, aumenta las células inflamatorias, secreciones que llenan los alvéolos, etc. Y son pequeñas ondas explosivas. ¿Ok? Entonces, los ruidos pulmonares anormales pueden ser, estos son los pulmonares discontinuos y los continuos. O sea, esto debería estar un poquito más abajo. ¿Ya? Y pueden ser pulmonares o pleurales. ¿Ok? Los pulmonares discontinuos son los que llamamos crépitos, que pueden ser así como que uno piensa más que es vía aérea. Medios, entre medio, y los finos, que es típico, muy típico de la fibrosis pulmonar.
eso sí que se escucha como papel, se los van. Y los continuos, que yo les contaba que las sibilancias que escucharon y el estridor, que lo pueden tratar de emular si se apretan la tráquea y pueden emular. Exacto, muy bien. Si tienen alguna duda, le pueden preguntar a su compañero que lo hizo muy bien. Eso se llama estridor. En cambio, en la pleura, a diferencia del pulmón, se pueden dar frotes que se escucha como si alguien frotara cuero contra cuero. ¿Ya? Y en algunos casos, cuando hay un neumotórax o cuando hay alguna otra alteración importante, incluso yo lo he escuchado a veces en tumores, se escucha como empieza y se escucha y dice, ¿qué es esto? Eso tienen que sospechar una neumotórax, tienen que sospechar una abscesión mayor. Ok, entonces vamos a ir a los síndromes como última parte de esta presentación. Ya vimos todos los síntomas, signos rápidamente, cómo ustedes ven el tórax, cómo ven la respiración, cómo escuchan los ruidos. Ahora pongámoslos todos juntos. El síndrome obstructivo es aquel en que se presenta una disnea con disminución de la frecuencia respiratoria y del volumen corriente, porque tratan de botar aire y tratan de, como la idea es tratar de ponerse así y tratar de botar. Y se van a dar cuenta que si ustedes se ponen así y tratan de botar, les va a costar un poquito más botar, ¿cierto? La expiración es prolongada y generalmente se produce tos. Y cuando esta es muy avanzada y hay hiperinsuflación pulmonar que permite que cuando van botando y se va produciendo la presión negativa, va pasando a positiva dentro del tórax, esa presión positiva es capaz de obliterar las vías aéreas de menor diámetro, haciendo que se atrape aire adentro de los pulmones y haciendo que ustedes, y traten de hacer esto. Parece. Hey, el día de mañana van a tratar pacientes, tienen que saber cómo se sienten, ¿no? ¿Sí? Ya. Tomen todo el aire que puedan. No lo boten. Hago ese de María. Traten de respirar ahí. Y traten de hablar con su compañero y de caminar. Y traten de no hablar. No puedo. Chicos, eso es lo que ustedes hacen con los pacientes con limitación crónica del flujo aéreo. Tienen hiperinflación pulmonar y tratan ellos de botar el aire haciendo así para que no se les cierren las vías aéreas antes de botarlo. Y ustedes me dicen, no, abra la boca, póngase un tubo y siga respirando y dígame cómo se siente. ¿Lo sintieron? No. ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Entendieron el mecanismo? Usan los músculos respiratorios accesorios. Entonces ustedes los paran de la cama, donde están afirmaditos así, y le dicen, ya, salgamos a caminar. Y ponen una cara así como de desesperación y tratan de empezar a caminar y se cansan, porque no pueden usar esta parte. Retracción de los espacios intercostales. Tiene una respiración ruidosa, roncos, sibilancias, todo lo que escucharon conmigo, imagínenselo por 10 o por 100. Y una hiperinsuflación pulmonar en EPOC, que es lo que yo les contaba del tórax centoner, los van a percutir y es igual que un tambor. Pum, pum. Y hasta ellos dicen, hoy tengo un bonito tambor. ¿Okay? Y van a tratar de escuchar el murmullo y en vez de escuchar. Y
quedan como, le golpean el estetoscopio, nada, no se escucha nada. ¿Ok? Síndrome obstructivo. ¿Ya lo entendieron? Perfecto. Y estos son los típicos señores del síndrome obstructivo. Este es el que yo les contaba, ¿ven cómo tienen los labios? La protrusión de los labios. ¿Sí? Pero existían estos dos fenotipos de voz. Hablados clásicamente. Uno era el pink puffer y otro era el que se quedaba ahí, gordo, bien azul, que le llamaban blue bloater. Vamos a hablar de los síndromes pleurales. El dolor pleurítico, localizado en el respiratorio, puntada de costado, o lo siente como la puntada debajo de el omóplato, ¿ya? Y piensan que es porque algo le pasó en el hombro. Bueno, ustedes lo escuchan, ¿de acuerdo? Tos seca, disnea. Una profesora de acá estuvo así y pensó que algo le había pasado en el gimnasio. Tuvo un té, nunca pescó. ¿Ya? Pero eso es típico del dolor pleurítico. ¿Okay? La percusión, en el caso de que haya, por ejemplo, un derrame pleural, o eso es lo que van a escuchar como matidez, y no se escucha la vibración de la vibración vocal. Y acá viene la parte de la semiología que uno no entiende, porque en cada libro le dice una cosa diferente. Les hablan de que en el derrame pleural hay matidez abajo, no se transmite la voz. Y otros dicen egofonía. ¿Conocen lo que es la egofonía? Es la voz de cabra. Es como hablar así. Uno le dice 33 y se escucha bien 33 y más arriba se escucha 33. Ese es el típico del borde del derrame pleural. ¿Ok? Egofonía. Y a la ocultación pueden tener una respiración soplante, pueden tener crépitos, por ejemplo con este TEP que tenía la profesora. Esta es la broncofonía o egofonía y la pectoriloquia áfona, que también se puede escuchar como que escuchas en la transmisión de la voz, pero así. ¿Ok? Para que no les suene raro estas dos últimas palabras. Es eso, nada más. Y la última diapositiva, esto todos lo han tenido. Levanten la mano, ¿quién no ha tenido a alguien que ronque en la casa? Ya, entonces levanten la mano, ¿quiénes han escuchado a alguien que ronque en la casa? Perfecto, entonces todos lo conocen. Pero eso lo paso igual, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les tengo que contar es que esto suele darse de personas que pasaron la pandemia y subieron N de peso, ¿cierto? Y se les ensanchó el cogote de almeja. ¿Sí? ¿Lo conocen? Ese, cuando empieza a aumentar de tamaño, y sobre 40 centímetros en los hombres, en las mujeres sobre 45 en los hombres, que hace mucho más probable que esta vía aérea colapse. Y lo primero que ustedes escuchan son los ronquidos. Y después, como que lo quieren echar de la casa, porque se escucha de una habitación a otra. Y lo más preocupante no es eso, sino que llega la señora y le dice, es que no respira. Síndrome apnea del sueño, que tiene una hipoxemia y fragmentación del sueño porque empiezan a haber despertares o microdespertares porque se obstruye la vía aérea muchas veces con desaturación. ¿Desaturación hasta cuánto? Si puede ser 94, 90. No, pueden llegar a 60. Azules como pasa. De hecho, tengo una paciente que me dice, no, si mi marido todas las noches se pone azul, blanco, azul, blanco. ¿Será normal? Esas son las cosas de la vida. ¿Okay? Entonces, generalmente son obesos, aumenta el perímetro cervical, exceso de hipertensión arterial
Ofaringia se diagnostica con más de 5 apneas del sueño por horas de sueño y pueden llegar más de 30 cuando son 30 en una hora. Microdespertares cuando son severas. Se trata de varias maneras, pero hasta aquí llegamos con la parte de la semiología. ¿Les gustó? Sí.